Vamos a empezar desde el capítulo 7 de Mateo en adelante, posiblemente hasta donde lleguemos. Y para eso yo quiero que ustedes vayan haciendo sus preguntas. Para eso yo tengo el privilegio, el hermano mayor va a empezar con el capítulo 7. Así que, hermano, yo quiero, a través del Facebook, quiero sus preguntas. Capítulo 7, mientras él va preguntando, explicándonos el capítulo 7, o yo le voy a hacer una pregunta. Amén, amén. La pregunta, y él va, ¿cómo se llama? Va contestándonos, y si tú quieres también participar, así que queremos ver tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay una bendición, no un premio, hay una bendición para que todos los que son se conecten. Así que vamos a empezar con la primera pregunta del capítulo 7, hermano Luciano. Yo quiero preguntarle, hermano Luciano, quiero que me diga, como cristiano, ¿debemos juzgar? A ver, yo quiero que nos responda, hermano. Amén. Esa es una pregunta muy, muy importante que el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 del 1 hasta el 6 nos narra. Amén. Y esto es sumamente importante. Y ahí literalmente inicia diciendo el texto bíblico, ¿no? Y permíteme leer, ¿no? No juzguéis para que no seas juzgado. Amén. Y si nos quedamos en ese contexto, en ese pasaje, está claro. Entonces, claro. El Señor, ¿quién lo dijo? El mismo Señor afirma claramente que nosotros no debemos juzgar. Punto, se acabó. No, no es así. No es que se acabó. ¿Por qué? Porque hay que entender todo el contexto. Cuando leemos la Biblia, querida familia, debemos entender no solo el pasaje bíblico, el contexto. ¿En qué contexto habla nuestro Señor Jesús? Amén. ¿Por qué lo dijo? Y si es realmente que el cristiano no debe juzgar. Y a la luz de la palabra en todo el Nuevo Testamento, el cristiano sí debe tener una actitud diferente, sí debemos juzgar. Porque ahí desde el 1 hasta el 6 el Señor va narrando, ¿no? Claro. Acerca de juzgar. Entonces, pero ¿juzgar a quién? ¿A la persona o sus actitudes? ¿No? Yo debo condenar, juzgar a la persona o su actitud o su pecado y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿el cristiano debe juzgar? Es un auto. ¿Verdad? Claro, porque sigue narrando el Señor, dice, no juzguen, ¿no? Porque primero no debes juzgar, ¿por qué? Porque tú tienes las mismas cosas, eres un hombre o una mujer que está fijándose de las demás personas en sus fallas o en sus defectos, pero tú no te examinas, tú no te haces un autoexamen. Claro. Tú quizás tienes más responsabilidad, más culpa que esas personas que están ahí. Tú estás queriendo corregir, juzgarlo, estando en la misma condición. Quizás peor, haciendo peores cosas. A eso se refiere, ¿no? Y sigue hablando el Señor. Pero el cristiano sí, porque sí debemos juzgar, hermanos. Porque el Señor mismo dice el verso, no es la hipocresía, pero el verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y no, o despedacen, ¿no? El Señor habla, dice, entonces, más adelante dice también, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a dar como hijo de Dios, permitir dentro de una congregación, dentro de una congregación un pensamiento lógico, por ejemplo, que venga alguien a hacer daño a uno de nuestros hermanos menores? Un lobo, por ejemplo, lo que dice la palabra, los falsos maestros, los falsos profetas, aquellos que son lobos disfrazados de ovejas que vienen a quitar o a hacer daño. Nosotros debemos permitir o vamos a tener que hay discernimiento, usar y juzgar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que discernir. Claro, discernir, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Supongamos que una persona, una persona X, viene con una mala intención dentro de la congregación a los jóvenes vender, por ejemplo, supongamos droga. Nosotros, como no debemos juzgar, no vamos a juzgar, no vamos a discernir, no vamos a permitir todo. No. ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que hacer claro. Ahí total, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Discernimiento, pero también estamos jugando, o sea, entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando el Señor nos dice no juzguen, no está diciéndose que no van a juzgar a nadie, sino que cuando juzguemos también tengamos un alto
concepto quiénes somos realmente. Claro. Si realmente estamos aptos, entonces en un examen moral delante de Dios para no ser juzgado. Hay veces lo malo que cometemos es que qué fácil señalamos los errores de los demás, qué fácil, ¿no? Claro. Con qué ligereza. Incluso podemos criticar y mandar al mundo a alguien, hacerle daño a alguien. Qué fácil podemos murmurar y dañar la imagen de alguien. A eso se refiere el Señor cuando dice: no juzgue, no seas tan ligero en tu forma de juzgar, de criticar, de hacer daño. Pero Claro. sí debemos tener un alto concepto muy alto de poder tener. Decía, no miras la paja al ojo ajeno, sino mira el tronco que tienes en tu ojo, ¿verdad? Claro que sí, o sea, nosotros tenemos tremendas fallas y después queremos corregir, ¿no? Entonces tenemos que tener una alta conducta moral, ¿no? Cuando dice no deis, recuerden que en el tiempo para los judíos, por Claro. ejemplo, los perros y los cerdos eran animales inmundos, no eran permitidos dentro de su cultura. En la cultura del judío, que hasta hoy en día ellos no comen cerdo, por ejemplo. No. Dentro de la cultura de ellos no era permitido estos animales. Y el Señor dice: no deis, ¿no? Esto se refiere a unas personas que quizás hay personas que han determinado, que están convencidos y se oponen al Evangelio. Y se oponen, resisten al Evangelio y hacen burla del Evangelio. En ese sentido ya, ¿no? Ahora, en el tiempo de Jesús, los judíos llamaban perros, que decía, a los gentiles que no eran del pueblo de Dios, y cerdos llamaban a los romanos. Claro. Esos cerdos, decían los romanos, o sea, una palabra muy descriptiva, pero de esa manera se refería, ¿no? A los judíos y a los romanos, ¿no? Entonces, recuerdan más adelante, por ejemplo, vamos a ver la mujer Sirofenicia, donde nuestro Señor tiene una conversación con la mujer, en donde dicen: no debemos dar el pan de los hijos a los perros, pero la mujer le sorprende al Señor, y le dice: no, aún los perrillos comen de lo que cae de la migaja que cae de su amo, de su Señor, ¿no? Entonces se sorprende. Entonces es entendible. Creo que ese contexto es juzgar, mis amados hermanos. Amén. Vamos con otra pregunta, hermano Luciano. ¿Por qué están agrupados los milagros en este capítulo? Bueno, ya eso es en el capítulo 8, porque si ponemos en el capítulo 8 y 9, aproximadamente hay 10 milagros que están agrupados no en forma cronológica, es decir, pasó esto al día siguiente de la otra semana, no. El autor, que es Mateo en este caso, quiso agruparlo de esta manera por alguna razón que él quería exponer. Él tenía el propósito del porqué. Entonces él agrupa estos milagros no en forma cronológica como los otros evangelios sinópticos, Claro. sino en forma como el autor ha considerado que va de alguna manera a beneficiar al pueblo, en este caso judío, al lector judío, ¿no? Claro. Entonces eso es la agrupación de los, ¿no? Y son 10, por cierto. Estos dos capítulos son los que llevan el mayor milagro de todo, ¿no? Entonces eso es. Por ejemplo, ahí podemos ver Jesús, ¿no? Cómo sana a un leproso, ¿no? Sabemos que una de las cosas terribles en esos tiempos de la antigüedad era la lepra. Recuerden que la lepra era terrible. En Levíticos capítulo 14 del 1 al 32, ya no lo busquen, tomen nota nada más. Ahí habla, por ejemplo, cómo debía portarse un leproso. Ahí indica claramente que un leproso ante la ley, si adquiría lepra, tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote tenía que examinarlo al leproso y le decía: a ver, ya se tiene lepra. Y este hombre o esta mujer era aislada de la población, separada, pero que era contagiosa esa enfermedad y no había cura. Sí. Separada de la población. Y el indicativo del sacerdote para este hombre o esta mujer que tenía lepra, tenía que, si una persona sana se acercaba, tenía que gritar a la distancia: ¡inmundo soy! ¡Inmundo soy! O sea, para que la gente no se acerque. Ahora, si este hombre o mujer leproso no decía eso y quizás calladito quería acercarse, la población tenía la facultad de agarrar piedras y apedrearlo y matarlo a pedradas. Recordemos que la lepra es símbolo del pecado. Claro. Del pecado. Se asocia con el pecado, es el pecado. En la vida del ser humano, que en nuestros tiempos también podemos estar inmersos. Hemos estado, antes de conocer a nuestro Señor, en el pecado. Teníamos lepra espiritual, hermano. Estábamos ahí, sin condición, sin salida, porque no había cura para la lepra, hermanos. No había salvación. Para el que tenía la lepra, moría. Sabemos que era una enfermedad
que va pedacito en pedacito, y va carcomiendo tu piel, tu brazo, y va cayendo un pedacito de tu nariz, tus ojos, era horrible en esta condición. Entonces la lepra, por ejemplo, ¿no? Uno de los leprosos, por ejemplo, uno de los milagros que dentro de estos 3 milagros podemos ver que Jesús sana a la hija del centurión, ¿no? Antes, hermano Luciano, sí. antes que vamos a ver si alguien hace una pregunta. La única que estaba preguntando era la líder Ana Tito, pero vamos a ver del público, de los hermanos que están viendo. Queremos que le pregunte, por ejemplo, acerca del capítulo 8, ¿no? ¿Qué quieren saber más de los milagros? A ver, porque van a tener una bendición, hermanos. Queremos que participen, a ver, alguien, ¿quién de todos los que están viendo, por favor, queremos que manden una pregunta, por favor. Sabemos que estamos en el capítulo 8. Por favor, el capítulo 8 ha empezado hablando, el hermano Luciano ha hablado de, como dice acá, que Jesús sana a un leproso. Ha dado más o menos un contexto de qué es la enfermedad de la lepra, todo. Pero hay varios milagros que vamos a ver. Así como hemos visto el tema de juzgar también, igualito, vamos a ver. Porque el capítulo 8 y el 9 hablan sobre de juzgar, ¿no? No de sanar, de los milagros. A ver, todavía no se animan, hermano. Amén. ¿No se animan o no están anotando? Por eso le dije lápiz y papel para que anoten, para que puedan hacer sus preguntas y ganen su bendición. Amén. A ver, ¿alguien se anima, hermanos? Ya. A ver. Mientras lo vas escribiendo, vamos continuando. Claro, a ver, si ya yo te lo ya alerto, ya listo. Una pregunta. Sigue, hermano, sigue claro, ilustrándonos, hermano. Así es, entonces uno de los milagros, por ejemplo, de Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión, sabemos que era un hombre, que era un soldado romano, pero no solo era un oficial romano, que tenía un cargo. Este soldado era un oficial que tenía más o menos bajo su responsabilidad a 100 hombres, por esas, entre 80 y 100 hombres, centurión. Claro. Este hombre pues sorprende a Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Claro. Él era un gentil. Así Y es. los judíos lo consideraban que era un cerdo, era un gentil, pues, ¿no? Claro. Pero le sorprende al Señor por la forma como este hombre interactúa con nuestro Señor, cómo se presenta cómo nos se presenta a nuestro Señor. Le sorprende su actitud, su fe. Claro. O sea, es resaltante lo que hace, ¿no? Él pide que sane a su siervo, ¿no? Claro. Intercede. Y su siervo, según la historia, que su siervo, pues, era su esclavo. En ese tiempo había la esclavitud. Sí, pero este hombre, un alto oficial del Imperio Romano, de la Guardia Romana, ¿cómo puede interesarse por alguien quizás? Pero eso demuestra la calidad del ser humano que era este hombre. Claro. O sea, por eso se resalta, podemos hablar hoy en día, ¿no? Pero como Dios, como nuestro Señor Jesús actúa y hace ese milagro maravilloso de levantarlo, de sanarlo, ¿no? Creo que es ese, bueno... No, pero ahí también, hermano Luciano, el cinturón, Jesús le dice, yo iré, ¿no? Y le sanaré. Así pero es. ¿qué le responde al cinturón? Mira, es que este hombre, ¿cómo es estar cuando uno está bajo autoridad, ¿no? Así es. El Señor nos enseña qué importante es estar bajo autoridad. Por ejemplo, cómo es cuando los hijos, el hogar está bajo autoridad de los padres. Y eso se aplica en todo, ¿no? Claro. Y se aplica en todo, y dentro de la comunicación también, ¿no? Ajá. Y él dice, yo sé qué es eso, estar bajo la autoridad de eso. Yo Claro. no entiendo eso, porque yo tengo mis superiores, me imagino que eran los generales, no sé, pues, ¿no? Los dentro de la jerarquía de los militares. Claro. Pero él dice, yo sé, solamente di la palabra. Claro. No necesita, Señor, no necesita que vaya, di la palabra. Y eso, di la palabra, esa es fe, hermano. Esa es fe, di ahí la palabra. la fe que tenía, no siendo un creyente, ¿no? No siendo un judío que conocía todo el... Porque el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa, solamente di la palabra. Claro. Reconocía la autoridad que había en Jesús. ¿Cómo oraban los fariseos? Decían, Señor, gracias, porque primero decían, no soy mujer, Ajá. porque era despreciar a la mujer de ellos, Sí, ¿no? Y no soy como yo diezmo, yo hago esto. ¿Se acuerdan la oración? Claro. Pero él, ¿qué dice el centurión? Señor, no soy digno. Nada. No soy digno. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Ante Así nuestro como Señor. miran. O debemos orgullecernos de nuestros méritos, logros, la capacidad. Quizás conocemos bastante. Señor,
yo ya soy prácticamente una coronita para ser ángel, ya, pero un querubín, ya, no. Acá hay una pregunta, hermano Luciano, dice acá, Jesús sana a la hija de un centurión. Claro, la hija de un centurión, No, al siervo. su siervo. A su siervo. Acá, Jesús sana, sí sanó. Claro, Claro, la hija no. La hija quizás está confundido porque hay también un Jairo, el principal del sacerdote. También, Entonces, está bien, qué bueno que han preguntado, hermano. Merece un like entonces. Claro que sí, El libro se ve, ¿no? Inclusive no lo creía el centurión que había sanado, porque viene otra persona y le dice que le pregunta, ¿no? ¿A qué hora había sido sanada, no? Sí. Fue justo en el momento que Jesús le dice. Jesús lanzó la palabra. Lanzó la palabra. La palabra. Pero aquí el resaltar que el elogio que recibe el centurión es por la fe. Claro, No fue de la actitud, cada paso que dio fue eso, ¿no? Bueno, no nos quedemos más, yo sé que podemos dar un mensaje entero del centurión, pero... Por ejemplo, acá también vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. Miren, yo estaba leyendo bastante sobre la suegra, que era una fiebrecita, bueno, la fiebre es cualquiera, una febrícola puede tener cualquiera. No, según los estudios, esta señora que era la suegra de Pedro, que por cierto no dice los nombres, pero era la suegra de Pedro, posiblemente tenía malaria. Claro. Y los síntomas de la malaria es una fiebre extrema, o sea, una debilidad total y un debilitamiento del cuerpo terrible. Y posiblemente, según los estudios, esta señora estaba en esa condición, ¿no? Claro. Estaba terrible. Y Jesús, obviamente, pues sana a la suegra, ¿no? Y los chistes dicen que por eso Jesús... Comenzó a servirla. Claro, ¿no? los chistes dicen que por eso, porque no, Pedro le negó a Jesús porque le sanó a su suegra. Pero lo sorprendente de acá es que Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó. Amén, o sea, no que tenga fibrecita, no, Claro. para el Señor es imposible. Claro. Ahora la actitud de esta señora, ¿cuál le fue? Al instante de Al servirla. instante, se levantó, o sea que el Señor hizo una obra maravillosa completa, no solo que se le ve la fiebre, sino que su cuerpo físico se rehabilitó, se llenó de energía, como si no hubiera pasado nada, jovencita, y comenzó a servirle al Señor, ¿no? Eso también nos muestra que la actitud y la gratitud de un corazón agradecido con Dios, ¿no? De poder servir. Yo creo que esa es la mejor forma de manifestarlo. Claro, ¿no? claro, mi hermano, porque es una restauración total. Así es, exactamente. También acá, hermano Lucio, vemos que Jesús calma la tempestad, ¿no? Claro, hay 3 milagros, la agrupación de estos 3 milagros, ya hemos dicho los 3 milagros, estos 3 milagros tienen que ver con mucha, esa paz que uno busca, ¿no? Esa calma, ¿no? Porque estos de acá eran enfermedades, pero los otros eran, por ejemplo, imagínense, esa adrenalina de estar en la tempestad, ¿no? Claro. Este caso ya los discípulos, sus discípulos Claro, y el Señor en el mar, ¿no? En mar de Galilea. El mar de Galilea, propiamente dicho, no es un mar, pues es una laguna de agua dulce que tiene más o menos de 21 kilómetros a 13 kilómetros ese es el diámetro, es grandazo, ¿no? Pero estaban ahí, y dice que ahí se levanta, pues, se levantó esa tempestad, como una ola gigante, ¿no? Siendo una laguna, se levantó y comenzó y cualquiera tuviera un miedo en esa circunstancia. ¿Quién no ha atravesado momentos muy duros en su vida? Ha tenido miedo, sorprendente, ¿no? Una miedo que a veces en algún momento nos ha paralizado. A mí me ha pasado. Claro. Pero ¿qué hace ese momento? Despierta en el Jesús que estaba durmiendo. ¡Claro! ¿Qué hace, no? La reacción de los discípulos. Pero ¿cuál es la reacción de nuestro Señor? Hombre de poca fe, ¿no? Así es. La naturaleza sujeta a Dios, a nuestro Señor. No hay nada. Claro, no hay nada. No hay nada. Él es como dice El soberano del todo. Amén, amén. Así amén. es. Completamente sanado por ese momento calmado, obedece todo, porque Él es el Señor de toda la naturaleza, hermano. Claro. Ujú. Por eso ellos estaban yendo a la otra orilla. Y en la otra orilla, ¿qué encontraron, hermano Luciano? Ellos en la otra orilla encontraron al trasladarse al otro día encontraron un hombre que estaba lunático, ¿no? Endemoniado. Lunático, endemoniado, que este hombre
hacía cosas terribles, porque cuando el enemigo toma a una persona, ya no controla, ya no se controla, ya no hay autocontrol, ya no hay ese dominio propio, está a la merced del enemigo y puede hacer lo que quiere, y eso es lo que pasó con este endemoniado gadareno, ¿no? Claro. Gadara era la otra orilla, digámoslo así. Así es. Y en ese se encuentra nuestro Señor, imagínense un pueblo, una ciudad donde hay un loco terrible que hace todas esas cosas. La población vive a la zozobra, ¿no? Claro, Al miedo, ¿eh? porque dice que le encadenaban y rompía todas las cadenas. O sea, una fuerza sobrehumana, sobrenatural. Poseído prácticamente. Poseído, pues. Ese estaba ya poseído por los enemigos. ¿Qué hacen? Entonces la gente de la población no querían acercarse, no querían estar ahí, vivían con el miedo de que quizás los ataque, todo eso. Y este hombre encuentra lo que es algo impresionante, ¿no? Ser liberado. Ahí se ve la liberación. Claro. Como el Señor, con su autoridad y poder, echa fuera todo ese espíritu inmundo que no eran uno, ¿no? Y libera a este hombre, ¿no? Amén, así es. Y el avión panorámico llega al capítulo 9, hermano. Wow, el avión panorámico nos lleva al 9, y en el 9 podemos ver claramente pues que el Señor sana a un paralítico, ¿no? Y su título dice, sana a un paralítico, el cual este hombre pues, y aquí podemos rescatar ya el valor de la amistad, ¿no? Y el milagro de Jesús, obviamente. Acá vemos que este paralítico, no, hubo intervención de ¿cómo se llama? De sus amigos, ¿no? Claro. Es que le bajan por el techo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, son sus amigos, ¿no? Pero este paralítico, hermanos lindos, no sé cuánto tiempo, no dice, los estudios no dicen cuánto tiempo estaba en esa condición, pero sí que era muchísimo tiempo, mucho tiempo estaba en esa condición, ¿no? Y hasta que ese milagro ocurre, ¿no? Claro, pero acá Jesús solamente le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Ahí quiero llegar. O sea, este hombre no dijo, Señor, sáname, dame esto. A veces decimos, no, Señor, sáname. Y mucha gente igual hace eso, busca la sanidad de Dios. Y Dios sana. Hemos visto con hemos visto en nuestra comunidad, hemos visto que Dios sana. Pero uno no debe buscar la sanidad solamente. Uno debe buscar, ¿qué cosa? Ser perdonado de pecados. Amén, Y cuando somos perdonados de pecados, quiere decir que somos personas nuevas, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, porque hay gente que ha recibido sanidad, milagros, bendición en muchas áreas de su vida y no se han quedado para servir al Señor, se han ido, no han dejado a Dios y no están con el Señor. ¿Por qué? Porque recibieron solo como las alabanzas, solo las bendiciones, buscaron eso nada más. Pero en este hombre no ocurrió. El Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es todo lo más importante. Hay una pregunta, hermano. Dice, ¿por qué el Señor se daba el tiempo para sanar enfermos, echar fuera demonios, en lugar de solo anunciar las buenas nuevas? Miren, una de las credenciales, qué buena pregunta, ¿quién pregunta cosa tan buena, hermano? Muy bien, tiene que ser, ¿no? Qué buena pregunta, miren. Una de las credenciales, primero que el Señor ama su creación, que somos nosotros, la naturaleza humana. Sí. Y no solo nos ama, sino que quiere que vivamos bendecidos, Él desea que vivamos adorando, sirviéndole a Dios, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno, pero también sus credenciales de un rey, porque Mateo, ¿cómo presenta a Jesús? Como rey, ¿verdad? ¿Cómo lo presenta Mateo a Jesús, nuestro Señor? Como rey. Como rey. Uno de los credenciales de un rey, por ejemplo, para los judíos, como el rey, como el Mesías. ¿El Mesías qué significa? Ungido. Claro. Como tal, es que demuestre sus credenciales, no solo palabras, sino hechos. Y estos son sus hechos, pues. Los milagros, todo lo que hizo son sus hechos para demostrar a su pueblo y al pueblo judío que Él era. Claro. Que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el rey que esperaban, que Él era el Salvador. Para eso una pregunta, hermano. ¡Wow! ¡Qué bueno! Stephanie Sánchez dice, personalmente, ¿cuál fue el milagro que hizo Jesús que más les ha sorprendido y por qué es? ¡Wow! A mí personalmente me ha sorprendido, por ejemplo, de la mujer con flujo de sangre. Claro. Esta mujer, su fe también de esta mujer, ¿no?
Porque dice la Biblia que lo había gastado todo. Entonces esta mujer dice, y ahí mismo dice, ¿no?, que esta mujer le había acabado todo lo que tenía, 12 años. Sí. 12 años, dice la Biblia que esta mujer, entonces, ¿qué hace el Señor? Una sanidad, un milagro, pero acá también interviene el hombre, la mujer en este caso, esta mujer, la mujer de ella, ¿no? Claro. O sea que sí. Porque imagínate, según los estudios, una mujer que está así, con su, llamémoslo así, que le da cáncer, claro. No podía salir de la calle en esos tiempos, porque se sentía una persona inmunda, ¿no? Porque a veces cuando se sentaba manchaba la silla, entonces, y ella, o sea, como dice, ¿ya qué pierdo? Si me encuentran, me matan, igual, lo intento, pero Dios hizo el milagro, ¿no? Claro, eso es verdad. Ahí dice, no, ya podemos ver eso. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de Jesús. ¿Por qué le tocó por detrás? ¿Por qué no se presentó cara a cara, como dice mi consiervo? Es que no podía una mujer que estaba, por ejemplo, en su periodo, digámoslo, no podía acercarse a un hombre. Ahí los casados se dormían separados durante esa es la costumbre judía, ¿no? Claro. Hoy es diferente para nosotros, ¿no? Pero entonces, por eso, esta mujer, si nuestro Señor lo hacía y lo descubrían otra persona, tenían también igual el derecho de apedrearla. Claro, porque lo sentían inmunda. Era inmunda, o sea, el que toca, por ejemplo, ellos tienen concepto, cualquier persona que está inmundo toca a otra persona, esa persona también se vuelve inmundo. O sea, a nuestro Señor lo tocaron, ¿verdad? Claro. Lo tocaron, pero Él no se volvió inmundo, pues. De Él salió poder, sanidad, restauración, milagro. Amén, así. Amén, gloria a Dios. Qué buena está la pregunta. Quiero Debe ser un deseo que ella, no era el momento del deseo de Jesús, ¿me entiendes, no? Sino que la fe es lo que actúa en ella para que venga el poder de Cristo hacia ella. Claro, pero recordemos algo, nuestro Señor lo sabía todo. No es que de sorpresa esa mujer, no, Él ya lo había, porque también nuestro Dios, claro, dentro de su poder y soberanía, ya sabía que esta mujer, la mujer que tenía, el que también estaba andando con los meros que quería enseñarle, ¿no? O sea que, porque ellos, o sea, cuando Él dice, alguien me ha tocado, sus discípulos se molestan, no dice dice, no, que maestro, ¿cómo es que te están tocando? Porque estamos a la puerta, estamos apretados. Pero Él dice, no, yo sé, ¿no? Porque debe salir, claro. O sea, ahí es que era también un tiempo de discipulado. Por eso muchas veces decíamos que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, sino un lugar de preparación. ¿Ustedes lo sienten así? Claro. Yo sí me siento así. Claro, porque somos preparados, los años que Dios nos ha permitido, el pastor que nos ha dado, que estoy en la presencia de Dios, no lo voy a decir el nombre, no, pero Él nos capacitó, nos formó, Dios lo usó. Amén. Fue un tiempo de preparación. Y la congregación, donde uno está de Él, no se entretiene a la gente así, no, se dice las cosas, se prepara a la gente, porque eso así hizo Jesús. Claro. Jesús entraba en la tierra, ¿qué hizo con sus discípulos? Lo llevaba a cada milagro, lo hacía pasar esto, lo hacía pasar el otro, pero lo estaba entrenando, los estaba preparando, porque sabía que ellos iban a asumir. Claro, Ellos son los padres apostólicos. Amén, ellos fundaron la iglesia, los primeros padres que se pusieron el cimiento sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Jesús no se quedaba en la sinagoga a predicar, Él salía al campo a predicar. Claro, y a la gente se lo llevaba. ¿Qué nos dirá eso, líder Angelito? Hay que llevar a la gente a ayunar al campo, ¿no? Entonces lo llevaban. No dejaban. Era pues la labor misionera que tenía Jesús. Por supuesto que sí, hermanos. Es una enseñanza para todos. Para todos. O sea, que no solo debemos ser maestro de maestro. Claro, Él es el maestro de maestro. Amén, así es. Y por eso estamos sentados acá. Amén. ¿Por qué? Porque Él dejó la enseñanza, pero Él lo dejó plasmado ahí. Así es. Solo necesitamos la guía de la Biblia, Amén, para poder seguir los caminos. Muchos dicen, pero ¿cómo converso con Él? Porque muchos dicen, Dios me habló, pero ¿cómo converso con Él? Aquí está la respuesta. Amén. Por supuesto, su palabra, su palabra es, mira, creemos en la profecía, creemos en los sueños, creemos en que Dios puede hablar en muchas circunstancias, está bien,
pero la forma más segura donde Dios te habla es su Biblia, la palabra, Claro. nada más. ¿no? La palabra es Así es, si alguien dice Dios me habló y está fuera de su contexto, que no está en coherencia con la Biblia, no lo crea, compruébelo con la palabra de Dios. Bien, creo que estamos saliendo del tema. Amén. sí, mira, a veces. De ahí ya pasamos a que es el llamamiento de Mateo, ¿no? Ah, Mateo. Ya hemos visto al inicio pues cómo este hombre es llamado por Dios, despreciado por su pueblo, por ser cobrador de impuestos, pues llamado por Dios. Nuestro Señor lo escoge, porque ya sabía pues que este hombre iba a ser para un apóstol del Señor, uno que iba a ser usado, y bueno, ya creo que ya no hay mucha explicación sobre eso, ¿no? Pero ahí también se ve, ¿no? Cómo Mateo estando ahí, justo estaba cobrando, ¿no? Y Jesús le dice, Mateo, sígueme. Y no puso resistencia, ¿no? No dijo Sí. que... Y le siguió, ¿no? Dejando todo, ¿no? Pero que esta Navidad también perdía su nombre, tu hermano, porque cuando él a la hora de hablarte, imagínate, con solo escuchar, no tiene explicación esas palabras, la voz de él prácticamente, ¿no? Claro que sí, Algo o sea, tan dulce, algo todos, tan, ¿no? algo Con sígueme, ¿no? autoridad y todo, ¿no? Y Pero- cuando alguien decía sígueme en esos tiempos, es que un maestro, ellos lo llamaban rabino, un maestro, que de pronto te decía sígueme, wow, ese era un privilegio, o sea, te estaba escogiendo como discípulo. ¿Se acuerdan cuando Eliseo hace eso con Elías? Claro. No, Elías con Eliseo, Así es. que él diga sígame, y siempre el Señor dijo, llamó así, sígame, vale, porque era la recoger, forma ¿no? de, era un honor, era un privilegio para un maestro, ¿no? Y para aquel que haya escogido, esa era la forma de escoger, no es parte que de una cultura, entonces, claro, parte de su ¿eh? cultura, no es que a ver, te voy a discipular, no. Claro, en estos tiempos, como dice, cuando tú eres llamado, Dios le revela al cielo, ¿no? Dice, Así es. Por eso también cuando ¿no? el que está dentro, el pastor, llama, también es un privilegio, ¿no? Porque empezamos a ser servidores de Dios, ¿no? Amén. Empezamos, o sea, como dice, a Dios ya tener un propósito, un plan para nuestra vida, ¿no? Correctísimo, líder Angelito y conciervos míos, así es. Amén. Acá, como dice, también hay que Dios sana a 2 ciegos. Wow. Sí. Ahí los ciegos gritaban, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, dice, ¿no? Y llegando a la casa, bien, vamos a ver, pasando Jesús, que ahí le siguieron 2 ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Amén. Otro caso maravilloso, ¿no? ¿Por qué se han preguntado a nuestro Señor, por qué le pregunta a estos 2 ciegos? ¿Por qué? ¿Saben por qué le pregunta? Miren, primero los ciegos gritan, hijo de David, o sea, del linaje de la descendencia real Amén. de David, o sea, reconocían, no estaban burlándose, no. Ellos entendieron y reconocían, tú eres descendiente del rey David, tú vienes del linaje real, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Jesús le dice, Señor, no, ¿cree que no puedo? Ah. Ellos afirmaron, sí puedes, Ajá. y los tocó y punto, nada más. Acá hay una riqueza de enseñanza enorme, hermanos, nos quedaríamos y que en algún momento quizás nos toque dar un mensaje de esto. Ya. Claro. Amén. Amén. Creo que el día yo me voy a hablar y no vas a intervenir. ¿Hay una pregunta o no sé? A ver, acá dice, acá la hermana Ana Delgado dice, cuando escuché el testimonio de Mateo me conmovió mucho. Dice. Claro, porque imagínate, ¿no? Mateo era una persona de ahora, como digamos, que tenía plata, ¿no? Porque era cobrador de impuestos y como dice, él, al cobrar impuestos cobraba más para él que para esto, ¿no? Sí, es algo así como, digámoslo que como estos tiempos era alguien que estaba algo ilícito, aunque no era ilícito lo que hacía, pero algo reprochable. Por el pueblo, hasta por tu familia, tú vas a Por ser su tu padre, familia, ¿no? o sea, porque Era- es como que alguien hoy día tiene dinero de cosas ilícitas y la gente no lo ve con buenos ojos, ¿no?
El hombre era rechazado, su pueblo tenía su círculo de amigos, Claro. todo, donde él podía, ¿no? Ese círculo de delincuentes, Claro, ese círculo, ¿no? claro que sí, entonces, pero no, el pueblo en sí no los quería, pues, No les quería. no le querían, en la mayoría lo rechazaban, el publicano, el otro, el publicano, y tenían nombres despectivos que, ¿no? Entonces, imagínense en ese ambiente de Mateo, pues, ¿no? Y con un maestro, porque Jesús era el maestro, Claro. le diga eso definitivamente, pues, le cambió, por eso tan impactante habrá sido ese momento que él dejó todo. Amén. Dejó todo, o sea, nos dejó todo, hermano. Ese es algo muy... Pero ahí también se ve, ¿no? Cómo Jesús busca, como dice la Biblia, ¿no? A lo vil, ¿no? A los... Exacto. Para exaltarlo, ¿no? Para Amén, exaltarlo. amén, amén. Amén. Justo hablando de eso, que el capítulo 10 nos habla de eso, ¿no? De que él, la elección de sus 12 apóstoles, ¿no? Ujú. A los 12 enviados. Como acá nuestro hermano mayor nos estaba enseñando, que era un hombre con autoridad, porque él, mira, llamado, cuando vemos que llegó a la isla donde estaba el endemoniado, él no se presentó, sino la autoridad que venía de Dios hizo que ese espíritu, ¿sí? ¿Qué quieres conmigo, que el Dios Altísimo, ¿no? Mira, y esa autoridad lo vemos cuando él llama a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, que él es, o sea, como un hombre de autoridad los llama y también les da autoridad a los apóstoles. ¿Para qué? Para sanar, expulsar demonios. Por eso yo creo que les estaba enseñando con testimonio, ¿no? De qué es lo que hacía Jesús, ¿no? Amén. Bueno, ahí vemos, o sea, ¿qué más? O sea, ¿y cuál era la misión de los apóstoles en el capítulo 10? En el capítulo 10 es enviados a predicar el reino de los cielos, a sanar a los enfermos. Esa era la misión. Para eso Jesús le estaba preparando. Como dices tú, tuvo la autoridad de llamar uno por uno. Iba, a Pedro también, lo que estaba pescando lo llama, ¿no? Ella le dice, no vas a ser pescadores, ya no vas a ser más pescador de pescaditos, sino vas a ser pescador de hombres. O sea, ¿cómo es, no? Pero cambia la mentalidad, te cambia el chip, ¿no? Igual que nosotros estábamos sentados en nuestra comodidad, cuando Dios te llama, te cambia, te hace ver de otra manera, te pone otra visión de ver a las personas, ¿no? Ya ves a las personas con compasión, ¿no? Porque, a veces ver a un grupo de familia tomando, peleándose, ya no ves así como decirte, eso es uno más, sino ves, ¿no? Qué falta les hace Dios, ¿no? Y también das gracias a Dios porque te llamó, te sacó de eso, ¿no? Amén. Por eso es la importancia de que Jesús llama a sus 12, ¿para qué? Para que les dé esa misión, ¿no? Les da la autoridad, primero los reviste de autoridad, como hombre de autoridad, los reviste de autoridad y le da la misión de los 12 que es. Y también en el capítulo 10 nos enseña la importancia de la fe. ¿Para qué? Para que sus discípulos puedan también, ¿no? Practicar la fe en ellos, ¿no? ¿Qué más? La importancia de la obediencia. Jesús enseña que la obediencia es crucial para ser un buen discípulo fiel. De verdad, o sea, mira, la obediencia para Dios es algo especial, yo creo que más que una adoración. Si tú no le obedeces y tú puedes ir a tu cuarto, le adoras, ya no te recibe por esa adoración Dios. Lo que Dios recibe es tu obediencia. Es verdad. La obediencia es parte fundamental, de verdad. No podemos, o sea, yo creo que lo entiendo así, ¿no? De que la obediencia es lo que marca a un hombre de Dios. De verdad, cuando tú te agarras y obedeces la palabra de Dios y también aprendes a obedecer a los que te ponen adelante, ¿no? Como siervo tuyo, eso marca. Yo creo que eso es lo que inculcó Jesús en sus discípulos, de la obediencia, que tengan fe y la obediencia, que no vayan a enseñar su conocimiento, sino que vayan lo que están viviendo. El privilegio de los 12 discípulos es de haber visto personalmente ellos a Jesús actuar, ¿no? Amén. De acuerdo a la palabra, porque él era la palabra, o sea, él era el logos. Así es.
Cuando llegamos al libro de Juan, ahí vamos a entender, ¿no?, la divinidad de Dios. O sea, Jesús era la palabra, por eso en Génesis dice, y la palabra, ¿no?, por la palabra se hizo los cielos y la tierra. Por eso en Juan dice, el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne, ¿no? ¿Cuál es importante, no? Y también en el capítulo 10 también vemos las promesas de la recompensa. Jesús promete que aquellos que lo sigan y sean fieles recibirán una recompensa en el cielo. ¿Cuál es nuestra, nuestro motor eterna? Pero yo creo que lo importante es que nosotros, a través que vamos caminando a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a ganarnos un puesto en el cielo. De verdad, un puesto. Por eso, cuán fundamental es la recompensa que Dios nos va a dar, es de vivir plenamente bien y vivir agradado a Dios, de acuerdo a que predicamos la palabra de Dios, ¿no? Amén. Que tenemos que tener en cuenta también de que cuando empezamos a vivir la palabra conforme estás compartiendo, nosotros vamos a buscar un plan de salvación a través de la obediencia, pero tenemos que tener en cuenta cómo nos mostró la obediencia a Él, incluso a llegar incluso a la muerte. En una obediencia a Él por la plan de salvación tuyo, mío y de todos los que nos están viendo y todos los demás, ¿no? Porque verdaderamente la palabra en sí, cuando tú verdaderamente la aplicas, esa palabra cobra vida en ti y en la persona que está esperando. Correctamente, es verdad. Es sumamente importante en la obediencia aplicar a su palabra, como todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Su palabra, mis amados hermanos, porque el que rige nuestra vida es su palabra. Así es. Entonces, apliquemos esa palabra, y eso aplicaron los discípulos luego convertidos en apóstoles. Amén. Y comenzaron a aplicar la palabra y la grande cosas que hicieron, pues, ¿no? Entonces, claro. Y eso, solo su palabra durante los casi 2000 años y un poco más ha sustentado su iglesia. Así Solo es. su palabra. Y yo creo que también, hermanos, lo que Jesús nos está enseñando a través de lo que estamos aprendiendo y enseñando al pueblo de Dios de Mateo, es que Jesús preparó, así como nos está preparando para enviarnos. Para enviarnos a predicar, o sea, a sanar enfermos, a bendecir, a hacer todo lo que está escrito acá. Este es nuestro manual, porque Jesús nos dijo, o sea, que mayores cosas vamos a hacer. Amén, amén. O sea, nosotros podemos también ir a orar por un enfermo, que podamos sanarlo, podemos orar por un endemoniado y va a ser liberado, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando en el capítulo 10, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, ¿no? Igual, nosotros también hemos sido llamados un día para el camino de Dios, y Dios nos ha dado esa autoridad, y Dios es el que nos respalda a través de la palabra de Dios, que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y tenemos la confianza que donde vayamos, Dios nos va a respaldar. Nosotros somos simplemente los instrumentos que Dios va a usar. ¿Cuántos parlantes y cuántos atalayas vemos aquí, verdad? ¿Verdad? Porque eso es lo que somos para Él. Wow, tu sermón está igualito, no hemos tocado y el tiempo ya se nos va. Ya me tocará. Bien, mis amados hermanos, el líder Angelito, pero qué precioso, o sea, no da ganas de poder quedarnos así, claro. Los apóstoles, ¿no? 12 hombres. Yo sé que Jesús tuvo cientos y hasta, ¿no? Muchísimos, pero esos 12 hombres formó. En esos 12 hombres que él llamó el Señor, plasmó todo lo que ellos iban a hacer, ¿no? Todos, incluso en Judas, que luego, bueno, de todo lo que pasó, ¿no? Pero estos hombres lo preparó. Yo entiendo que él sabe hacer las cosas sin orden. Claro. Si no, imagínense que no, y como quizás la Iglesia Universal dice que solamente Pedro en esto, no fue así, hermanos. Estos 12 hombres, no hubo uno más que otros, todos. En el mismo nivel, todos sirvieron al Señor. Y finalmente el último de los apóstoles que dijo que era Pablo, ¿no? Claro. Él dice que como un abortivo, como si fuera ya el último, así, me escogió el Señor para ser apóstol a los gentiles, ¿no? Ajá. Entonces, ahí se completa los 12. Pero entonces, hermanos amados,
Yo creo que el tiempo quedó chiquito. Sí, o sea, Se nos fue. Pero- Acá hay una preguntita, creo que quedamos en el aire. Yo lo veo que de Sandrita, ¿por qué recibieron su milagro y se fueron de Dios? Ya, sí, creo que respondemos, ¿no? claro. Sí, ya lo respondemos. Bueno, hay gente que recibe milagros, hermanos. Hay gente que recibe sanidades y deja pues al Señor y bueno, pues no es lo correcto. No es lo correcto. Amén. O sea, dejamos en stand-by para el capítulo 11 la semana que viene, pero es algo extraordinario, ¿no?, que hemos aprendido. Yo sé que el pueblo acá, los jurados, nos van a decir quienes han preguntado más para que Recibimos su bendición, es una bendición, ¿no? De que es una manera de que nosotros aprendamos más. Nosotros también estamos aprendiendo. Yo creo que por lo que ya hemos estudiado y hemos sabido, no, Dios nos habla diariamente a través de la palabra de Dios. Y yo creo que en este tiempo lo que Dios nos ha llamado a nosotros es para preparar al pueblo. Amén. Al pueblo de Dios que está detrás de nosotros. Y es un privilegio, ¿no?, de estar delante del pueblo de Dios, donde nosotros tenemos el privilegio de enseñar. Es un privilegio, de verdad, Totalmente, de totalmente. poder compartir la palabra de Dios. Yo sé que más adelante ya se va a ver un estudio bíblico en nuestra congregación, yo Así sé, es. más adelante. Pero ahorita, por el momento, para que el pueblo en general reciba el conocimiento del libro de Mateo, nos hemos puesto en delante y que Dios nos guíe para poder enseñar, ¿no? Y vamos a decirles, amada familia de Somos Iglesia, gracias por este tiempo y hacerles recordar los anuncios, ¿no? De que no se olviden todos los miércoles, minutos antes de las 8, y ya saben, desde ahora, el que hace más preguntas, están ahí verificando, va a tener una bendición bien especial. Amén. No vamos a hacer un regalo porque no, es una bendición, llamémosle así bendición. Y no se olviden que también los sábados, también estamos a través del Facebook, Amaneciendo con Dios. Es un tiempo donde buscamos la presencia de Dios, porque todas las mañanas igual oramos, pero el sábado lo hacemos como ya familia. Yo sé que de repente algunos hermanos tienen una petición de oración y ahí podemos orar, ¿no? La iglesia no va a pensar que solamente los sábados oramos, no. Todos los días estamos orando. El pueblo de Dios está cubierto por oración, sino que en ese tiempo donde usted pueda expresar su pedido de oración, ¿ya? Y no se olviden que el domingo es algo extraordinario. El domingo pasado ya hemos recibido el rostro de este año. Es mi año, mi sueño 2025. Es algo extraordinario. Dios es un Dios soñador. Y así también nosotros somos hijos soñadores. Amén. Así que no se olviden, pueblo de Dios, vengan temprano. También los que llegan temprano tienen bendición también, hermano. Así estamos tratando de formarnos, ¿no? ¿Formarnos para qué? Para que seamos las 10. Porque para Dios la puntualidad es importante, hermano. Si no, cuando lleguemos a la enseñanza de las 10 vírgenes, vamos a ver cuál fundamental es la hora. Ahí se van a dar cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Saludos de cumpleaños. Oye, Mi nieta Sofía. ha cumplido años, que está en Canadá. Dios te bendiga. Amén. Sofía Amén. Acuña Palomino. También en estos días cumpleaños mi hijo. Sarita Rosales también. Miguel Misari también cumpleaños. Amén. Amén. Dios lo bendiga. La hermana Sara Ayer. Rosales también, feliz Ayer. cumpleaños, hermana. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, bravo. Si hay alguien más que ha cumplido años, también para saludarlo. Claro, mándanos sus saludos, a ver, tienen 1 minuto, 2 minutos. Ha sido el cumpleaños de Canina. de Beba también hace su La cumpleaños. hermana de Genovea también creo que está de Amén. cumpleaños. También saludos a la sierva de Dios, Karina Carranza. Dios lo bendiga. El sábado la casa se bota por la ventana porque es el día de cumpleaños de mi mamá. Amén. De su mamá
mamá del hermano Lucho Blas, así que están invitados porque la casa, así que los que le falta algo, vaya porque van a meter toda su casa. Amén. A la Amén. hermana Sara Rosales, ya, Claro. está muy bien. Para todos los siervos de Dios que han Así cumplido es, años, así es. Dios los bendiga. De verdad, ser un siervo de Dios es una bendición. Y vamos a orar para despedirnos, ¿ya? Amén. Claro, hermano Tulio, danos el privilegio de despedirnos en oración, hermano. Mira que te dado su enseñanza. Y ya la otra semana nos toca a nosotros, una hora que era corto, pero bueno, es bueno, ¿no? Porque hay muchas cosas que le tiene que explicar, muchas cosas que estamos aprendiendo. Amén. Y ya uno mismo no ve la hora que llegue el día miércoles, ¿no? Amén. Para estar estudiando y aprendiendo más y más, y eso es bueno, ¿no? Porque hay muchos así como yo que no, de repente estando en la cristiandad mismo no sabemos muchas cosas, ¿no? Pero acá estamos aprendiendo y eso es bueno. Bueno, que vamos a despedir con una oración, ¿no? Gracias Padre Santo por este momento, Señor, Gracias, muy papá. hermoso, bendito Sí, Padre, Señor. en que estudiamos tu palabra, Señor, Sí, bendito papá. Padre, porque Sí, tú nos Señor, dices, gracias, Señor, Jesús. y acá en tu palabra es vida, Señor, bendito Padre, Sí, porque tu Señor, palabra es no, vida. Jesús. Sí, Y esto Señor. viene, Señor, porque tenemos fe y la fe viene por el oír y el oír, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Por Jesús. tu palabra, bendito Padre. Oh, Sí, Señor, Señor, Padre en el Santo, nombre de nos Jesús. retiramos de este lugar, pero no de tu presencia, bendito Sí, Padre. Señor, Porque nos así es. acercamos, Señor, caminando contigo, ¿no? Con el Espíritu Santo que día a día nos Sí, acompaña, Señor. bendito Padre, Gracias. porque Él está con nosotros en todo tiempo, bendito Padre, porque Él es nuestro guía, bendito Padre. Sí, Oh Señor. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por aquellas personas que se han conectado, Sí, Señor, Señor. que están haciendo su pregunta, que también están, Señor, interesados, Señor, porque despertamos esa curiosidad, Señor, Sí, Señor. de que ellos también aprendan de tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque Sí, sabemos que cada miércoles vendrán, ingresarán Así muchas sea. personas, bendito Sí, Padre, Señor, para en el nombre de recibir, Jesús. bendito Padre. Gracias, Señor, por tu maravilloso siervo que tienes acá adelante, bendito Padre. Sí, Dispuesto, Señor. Señor, a seguir, a continuar con tu obra, Señor, la que Sí, tienes, papá, en el nombre de Señor, Jesús. bendito Padre, de llevar es tu palabra, tu mensaje hasta el último rincón de los pueblos, bendito Padre. Sí, papá, en el Ese nombre de mensaje, Jesús. Señor, y estos siervos están dispuestos. Bendícelo y ayúdale, Padre. Sí, Señor, Santo. en el nombre Gracias de te Jesús. damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos iglesia, somos familia. Dios los bendiga.